Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Cineclubing. Hoy os traemos una sesión doble compuesta por Top Gun del año 86 y Top Gun Maverick del año 2022, protagonizadas por supuesto por Tom Cruise. En el año 86 apareció la película Top Gun, una película que lanzó al estrellato no solo a Tom Cruise, no solo a una generación de estrellas, realmente, porque ahí estaba también Meg Ryan, sino también a Tony Scott, y también convirtió en superestrella al productor Jerry Bruckheimer y a su socio Don Simpson, que falleció años más tarde. Era realmente insólito que unos productores fueran superestrellas, casi como si fueran estrellas del rock, con un estilo muy determinado de hacer cine, como vimos después en Días de Trueno, La Roca, tantas y tantas películas. Tony Scott, pues como sabéis, hermano de Ridley Scott, venía de la publicidad, estábamos todavía prácticamente al comienzo de su carrera cinematográfica, y dirigió pues esta película mayor gloria de la Marina de USA, ¿no? del ejército norteamericano. No escondía la película su vocación propagandística, su vocación de anuncio de reclutamiento. Y en ese sentido, yo diría que es una película que ha envejecido muy mal. ¿Qué pasa? Que Tony Scott era el mejor director posible para este guión tan esquelético, porque Top Gun prácticamente no cuenta nada. Tenemos, eso sí, a toda una generación de jóvenes estrellas. Tenemos a Tom Cruise a tope. Tenemos, pues, testosterona por un tubo. Tenemos, pues, ese fetichismo de los uniformes, si así lo queréis. Tenemos cosas muy molonas en la película, eso no se puede negar. Pero es la estética de Tony Scott lo que realmente hace que esta película haya quedado un poco en el imaginario. Esos aviones despegando con la puesta de sol al fondo. Esa fotografía, esos cuerpos sudorosos también, en la escena ya icónica del partido de voleibol, y que ha llevado esta película también a ser un cierto icono gay, como también nos decía Tarantino. A lo mejor involuntariamente, ya no lo sé, no sé si voluntaria o involuntariamente. Está claro que entre el personaje de Iceman y el de Tom Cruise hay una tensión sexual no resuelta, eso está claro. De hecho, aunque, como vamos a hablar después, Tom Cruise fue el que insistió en que Val Kilmer y su personaje estuviera en la secuela, durante el rodaje de Top Gun, realmente Maverick, es decir, Tom Cruise y Val Kilmer prácticamente no socializaban. Vivían aparte y prácticamente no tuvieron ninguna interacción. Con el único que se relacionaba Tom Cruise era con Anthony Edwards, con el personaje, con el actor que interpretaba a Gus. Fijaos si esta película tenía tan asumido su condición de anuncio de reclutamiento, que cuando los productores quisieron, en agradecimiento, porque al final todo el material militar, todos los aviones, portaaviones, etcétera, te lo deja el ejército de los Estados Unidos, te lo deja y te lo cobra en concepto de alquiler, pero con un precio muy, muy, muy simbólico, que de otra forma hubiera sido imposible pagar. Entonces el ejército, para determinadas películas, el ejército USA, te deja todo el material, pero con la condición de revisar el guión. Y en este caso, revisaron el guión e hicieron algunos cambios. Uno de los cambios que hicieron fue que Gus no podía morir en un choque o en un combate, sino que, spoiler, antes de que se queje nadie, Gus no podía morir en medio de un combate, tenía que morir, digamos, por un accidente de que el proyector o el eyector de la cabina no funcionaba, porque eso daba la impresión de que los pilotos podían morir y que era muy fácil morir en combate y podían tener accidentes. Y ese fue uno de los cambios que hubo. Otro de los cambios fue el interés romántico del protagonista, de Maverick. Como sabéis, el personaje de Kelly McGillis no podía ser, según los militares que revisaron el guión, no podía ser nadie
militar, del personal militar, tenía que ser un civil, porque yo no sé cómo estará eso ahora, pero por entonces pues se prohibía al personal tener personal alistado tener relaciones sentimentales. Fijaos hasta qué punto pues hubo que pasar un poco por el aro y hasta qué punto tenía esta condición de propaganda. Y en agradecimiento a todo este apoyo del ejército, pues los productores dijeron que si querían, que estaban dispuestos a poner en la edición en VHS un anuncio de reclutamiento al principio de la película. Es decir, en vez de poner un tráiler de una película, directamente poner un anuncio de reclutamiento. Pero le dijeron que no hace falta, porque ya la propia película era ya un suficiente anuncio y una suficiente herramienta de propaganda. Y sería redundante poner el anuncio antes. Fijaos cómo estaba esto de asumido. E incluso en el estreno de la película en cines, el ejército ponía cabinas de reclutamiento, es decir, pequeños stands de reclutamiento a la salida de los cines. Eso sí, como herramienta de propaganda, evidentemente todo el mundo que ve esto pues quiere salir corriendo a alistarse, porque es así, porque tiene una fuerza visual la película y te lo muestra de una manera pues que es atractiva, que lo mires por donde lo mires. Pues se batieron los récords, eso sí, de reclutamiento. Se incrementó un 500% la lista de espera para entrar en los programas de aviación. Más allá de esto y más allá de la estética y lo bien dirigida que está la película por Tony Scott, Top Gun a mí es una película que me parece que ha envejecido muy mal, me parece que es muy aburrida, no tiene historia. Y gracias a Tony Scott, pues esa película está ahí. Hasta el punto, fijaos si la película no tiene historia, que ni siquiera el romance medio apuntado, mal apuntado, que no va a ninguna parte, entre Tom Cruise y Kelly McGillis, no estaba resuelto. Si os fijáis, que de ahí viene las disquisiciones de Tarantino, en cuanto a el subtexto gay de la película también, que cuando ellos tienen una cita, va a su casa, no tienen ningún tipo de relación. Él le dice que si se puede duchar o algo así, no me acuerdo. Pero coge y se va a su casa. Y ahí queda el tema. Y ahí quedó el tema inicialmente. Una vez vista la película, los productores se dieron cuenta de que evidentemente la película tenía un toque ahí. Yo no sé si voluntario o involuntario, dado por Tony Scott, un cierto tono homoerótico. Y decidieron pues añadir algunas escenas románticas, más concretamente la escena donde se encuentra Tom Cruise y Kelly McGillis en el ascensor y luego ya pues digamos que culminan su relación. 2 escenas para cerrar aunque sea ese arco romántico, porque realmente ya fuera de todo lo demás no quedaba cerrada esa subtrama. Y estas 2 escenas fueron rodadas deprisa y corriendo mucho después de que la película estuviera ya terminada. De hecho, Kelly McGillis, si os fijáis, en las escenas del ascensor va con una gorra, porque ya tenía el pelo de otro color para otra película, y además se le ve visiblemente más delgada. Y Tom Cruise tiene el pelo más largo, porque estaba rodando El color del dinero. Fijaos la próxima vez que veáis Top Gun. Eso sí, la película pues puso de moda de nuevo las camisetas blancas y las chaquetas de cuero. Es otra de las cosas que podemos decir a favor de la película. Hacemos un flash forward hasta el año 2022, nada menos, y tenemos una secuela muy tardía, un poco montándonos en la ola de secuelas tardías en la que nos estamos encontrando, porque, por ejemplo, esta secuela va pues desde el 86, pues son 36 años, si no me equivoco, hasta el 2022. 36 años entre la primera parte y la segunda. Pero también no olvidemos que tenemos Tron del 82 y Tron Legacy en el 2010. Casi 30 años, 28 años de diferencia. Pero tenemos también Blade Runner, que es del 82. Y Blade Runner 2049, con 35 años de diferencia. Por no hablar de las últimas secuelas de Indiana Jones, etc. Entonces parece que está un poco
volviendo, o las secuelas tardías de Rocky, porque si queréis las de Creed, pues las podemos considerar secuelas de Rocky, las secuelas de Rambo, secuelas muy tardías con sus protagonistas ya con muchos años que a Tom Cruise no se le notan, y por eso esta película, entre otras cosas, funciona bastante bien. Don Simpson y Jerry Bruckheimer, que incluso en Top Gun Maverick podemos ver el logo de Simpson y Bruckheimer, incluso ya cuando Don Simpson había muerto, un poco en homenaje a Don Simpson, pues fueron dos tipos que redefinieron por completo el blockbuster hollywoodiense para las siguientes décadas. 36 años después, como decimos, nos reencontramos con Pete Maverick Mitchell, interpretado por el incombustible Tom Cruise, que ahora es instructor, o se le llama de nuevo para ser instructor, pero como no podía ser de otra forma, interpreta al héroe clásico de una pieza. Hay que tener en cuenta que el personaje de Tom Cruise en la primera parte era auténticamente insufrible. Era simplemente un gallito de corral, era un personaje que caía antipático dentro de lo raquítico que estaba escrito ese personaje. Sin embargo, aquí tenemos un personaje mucho mejor escrito. Tenemos una fusión de actor y personaje, no sabemos dónde termina el actor y dónde empieza el personaje, donde no deja de ser una figura analógica el personaje en esta película, pero también sabemos que Tom Cruise es un poco así, es un actor que no quiere cambiar, que él sigue creyendo en el cine, no quiere estrenar las películas en plataformas. Él insistió mucho en que a pesar del COVID esta película se estrenara en cine, y el personaje de Cruise en esta película es un poco como el actor. Maverick se ha quedado congelado en una especie de eterna juventud, pero también eterna inmadurez, ¿no? Sigue estando solo, no tiene pareja, no tiene hijos, no tiene casi ni un poco, no sabe muy bien qué hacer con su vida, solo aspira a seguir haciendo lo que le gusta hacer. Y de igual modo el actor Tom Cruise, ya fuera del personaje, sigue empeñado en seguir ofreciéndonos estas películas, espectáculo para la gran pantalla, abominando del streaming, incluso de los efectos digitales. Esta película tiene lógicamente algunos planos con pantalla verde, con CGI, pero muy pocos. No tiene casi ninguno realmente. Casi todo está hecho de verdad, todos los combates aéreos. Incluso volando el propio Tom Cruise, a diferencia de la primera, que era un especialista. Ofrece la película un espectáculo realmente impresionante, sobre todo si habéis tenido la suerte de verla en la gran pantalla, y especialmente en el último acto de la película. Es una hora perfectamente de película, que es toda la misión final contra un enemigo indeterminado para no herir sensibilidades, un enemigo abstracto del que no se dice el nombre. Pues solo por esa hora realmente ha valido la pena esperar todos estos años. Fijaos además que esa última hora y esa última misión funciona tan bien y a todo el mundo le gusta, a mí primero, porque es igual que Star Wars. Es exactamente igual que el ataque a la Estrella de la Muerte del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Tiene muchas similitudes. Es un pequeño grupo de pilotos que tienen que volar por un desfiladero, tienen un objetivo al final del desfiladero, luego al final le salvan al último momento. Es que si os fijáis, los paralelismos son... yo no me creo que no hayan tenido Star Wars en cuenta para hacer esta misión final. Una misión final que siempre te va a funcionar si hablamos de aviones o de naves. En cualquier caso, y aunque claramente yo veo las similitudes con Star Wars, funciona muy bien y es muy entretenido. Y realmente Top Gun Maverick es muy, muy superior al original, pero en todos y cada uno de los aspectos. Esto para los que dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pues esta película le da sopas con ondas a la primera parte. Junto al espectáculo puro, técnicamente impecable, tenemos dosis de nostalgia, pero tampoco sin pasarnos. En la película tenemos incluso planos de archivo del personaje de Meg Ryan y de Gus, que han muerto en la historia. Han muerto antes de llegar a esta secuela. Los personajes. Tenemos ese personaje de Demoledor Escena con Val Kilmer, que en principio, si no fuera por Tom Cruise, no estaría en la película por el estado en el que el actor se encontraba, con un cáncer de garganta.
Y obviamente no está para muchos trotes, pero está muy ingeniosamente incluido en la historia. Esa escena, una única escena con Val Kilmer, es demoledora. Te pone los pelos de punta. Y además no podía hablar el actor. Las 2 o 3 frases que dicen están recreadas con un ordenador, con una inteligencia artificial, reconstruyendo la voz del propio actor. El resto del tiempo se comunica escribiendo. Pero fijaos que está también muy bien en esta película, que para mantener un poquito más el personaje de Val Kilmer y tenerlo durante más tiempo en la película, se comunica vía mensajes, ¿no? Vía WhatsApp, con el personaje con Maverick, con el personaje de Tom Cruise. Entonces, pues esa relación, mediante los WhatsApp o mediante los mensajes, pues te mantiene un poquito más al personaje ahí. Te da la sensación de que está más tiempo de que realmente está. Y este es el mazazo de nostalgia, el personaje de Iceman, ¿no? Que tenía que estar ahí. La película, pues, tiene esa mochila nostálgica, pero tampoco se recrea en ella. Tiene también el tema icónico de Harold Faltermeyer, el tema con el que empezamos los créditos, ese himno, el Top Gun Anthem, que está aquí varias veces, como no podía ser de otra manera. Tenemos también Danger Zone, icónica canción, también interpretada por Kenny Loggins. En la primera película era ochentera no poder en el tema musical, porque teníamos canciones compuestas, todas las canciones interpretadas por diferentes artistas, pero todas estaban compuestas por Giorgio Moroder, hoy muy reivindicado y con mucho revival. Era el dios de la música disco, y lo sigue siendo, yo diría. Y en esa época, pues en el cine estaba a tope, haciendo canciones y haciendo super éxitos como si no hubiera un mañana. Y Harold Faltermeyer, por qué decir, autor de Super Detective en Hollywood, autor de Tango y Cash, músicas icónicas de sintetizador, muy ochenteras. Para algunos se ha podido quedar antigua, pero a mí, una de las cosas que echo de menos en Top Gun Maverick es la música. Yo hubiera dado lo que fuera por tener una música un poquito más tirando ochentera, un poquito más clásica. Aquí tenemos a Hans Zimmer y sus acólitos, pero realmente es decepcionante, no arriesga nada. Evidentemente funciona bien, con la película, ¿no? Que menos. Pero bueno, es una música que podría haber hecho Hans Zimmer o cualquier otro. Es una música que la podemos intercambiar por muchas otras películas. Pero yo sé que Hans Zimmer hubiera arriesgado un poco más si lo hubieran dejado. Y yo lo sé porque en diferentes foros y demás, en la propia página de Facebook de Hans Zimmer y en foros de música, yo soy músico aficionado, hago mis pinitos cuando tengo tiempo, y en esos foros de vez en cuando Hans Zimmer aparece en el momento menos pensado, muchas veces para martillear a sus críticos. Y Hans Zimmer dejó caer que él hubiera querido hacer un poquito, hubiera querido experimentar un poquito más, hubiera querido hacer otra cosa. Pero bueno, al final tuvo que ir a lo de siempre y ya está. Otro día hablaremos de cómo martillea Hans Zimmer a sus críticos en esos foros, donde Hans Zimmer acecha y está ya agazapado, pero cuando menos te lo esperas, si pronuncias su nombre 3 veces, te aparece ahí y no veas no veáis lo que suelta por esa boca. Harold Faltermeyer, para terminar con el apartado de la música, está acreditado, pero yo no veo aquí mucho su mano. Creo, y por lo que yo he leído, está acreditado simplemente, aunque él ha estado con Hans Zimmer y ha estado allí en su estudio, porque además hemos estado con Harold Faltermeyer este verano en Málaga, el verano de 2022, ha estado en Málaga para dar unos conciertos, y Harold Faltermeyer, ha estado con Zimmer en su estudio de Santa Mónica. Pero aquí yo no veo la mano del Faltermeyer por ningún sitio. Yo creo que está acreditado más que nada por un reconocimiento a sus temas, que son además más de uno, los que aparecen en la película y además repetidamente. Lady Gaga aparece acreditada como músico, digamos como coautora de la partitura, pero también es engañoso porque tiene una canción y luego esa canción aparece en su forma instrumental durante la película varias veces, pero bueno, de ahí a considerarla coautora o a verla en los créditos principales del score, pues me parece un poco un engaño. En cualquier caso, la película, como digo, es espectacular. La película es una película nostálgica y más crepuscular de lo que pueda parecer a simple vista. Hay una carga ahí de culpa, hay
una mochila, como os digo, por parte del personaje, una madurez por parte del personaje, no tiene nada que ver. Realmente sería otro personaje ya, le puedes poner Maverick, pero es otro personaje, no tiene nada que ver con lo de la primera parte, pero es que está muy bien medido todo. Las dosis están muy bien medidas, funciona todo muy bien, es que no le sobra ni un plano a la película. Así que, como digo, una película que termina en alto, con una misión a los Star Wars, que termina con Tom Cruise callando bocas, porque además no solo está absolutamente en forma, sino que es la persona que después del COVID, que esta película estuvo 2 años paradas por el COVID, esta película el 2020 estaba terminada y lista para estrenarse, hubo que esperar 2 años y Tom Cruise no quiso que ninguna plataforma, porque Paramount, que era la productora de la película, tenía su plataforma Paramount Plus y la quería estrenar en Paramount Plus, y Tom Cruise dijo que nanay, que esto iba al cine. Así que Tom Cruise es el último hombre vivo, el último hombre que quiere mantener el cine vivo, y él que no es que abomine del streaming, pero él piensa que hay determinadas películas que son para pantalla grande, y además él te da lo que promete. Dice, si tú pagas 8, 9, 10 pavos por una película, yo te voy a dar algo que merezca la pena por esos 10 pavos. Y eso, pues nunca se le podrá negar a Tom Cruise. Gracias por escucharnos, amigos, y nos oímos en un próximo programa de Cine Clubín. Adiós.